Amén. Dios les bendiga, jóvenes, en esta tarde. Dios les bendiga. Amén. Creo que no me escucharon. Me voy a bajar, hermanos, porque fíjense que traigo unas diapositivas por ahí y necesito verlas. Así que por la bocina que está acá, que es bien grande, ahí no se ve y todavía ando un poco adolorido, no me puedo girar muy bien que se diga. Entonces, hermanos, es una bendición poder estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Nuestro hermano Nelson por ahí decía eh, algo muy hermoso que sucedió en mi vida prácticamente casi que hace 2 semanas, pero lo vamos a hablar después de la palabra. Así que yo antes, hermanos, de comenzar la palabra de Dios, el estudio bíblico de esta tarde, yo quiero en el nombre de Jesús que nos vengamos para acá abajo, hermanos. Yo sé que ahorita no van a entender, pero después van a entender por qué. Así que, hermanos, los que están ahí arriba, no voy a comenzar la palabra hasta que estemos todos aquí abajo, hermano. En el nombre del Señor Jesús. Se los pido, por favor, en el nombre del Señor. Ahora vamos a ver un personaje bíblico que habla de la obediencia. Y los que estamos acá somos obedientes, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Así que en el nombre del Señor Jesús, hermano, le voy a invitar a que se venga aquí, para acá abajo. Acá también va a poder ver usted mejor las diapositivas. Así que, hermanos, es una bendición poder, como les decía, estudiar la palabra de Dios. Y para mí es un privilegio enorme, grande, poder escudriñar las palabras de Dios conjuntamente con ustedes. Le voy a invitar a que de una vez, gracias por la obediencia, hermanos, de una vez nos vayamos a nuestra Biblia. Ahí está, mire, dice, ¿cómo dice ahí? La obra de Dios, ¿en quién? ¿En quién? En Noé. Amén. Vamos a irnos a la palabra en Mateo, capítulo 24. Vamos a ver qué nos dice Mateo, capítulo 24. Yo sé que vamos a ver la historia. Vamos a ver la historia de Noé ahorita, que creo que es muy conocida, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Pero nos vamos a ir a unas palabras que el mismo Jesús dijo. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Dice como está escrito: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró, ¿dónde? Entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el ¿qué, hermanos? El diluvio, y se los llevó a todos. Y esto es lo que vamos a ir enfocándonos a la palabra de esta tarde. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Hermanos, yo quiero hacer un poquito de énfasis, un poquito de recordatorio en lo que hemos venido hablando estos 2 últimos sábados. ¿Se recuerdan que en el mes de enero tuvimos un estudio bíblico? ¿Cómo se llamó? El estudio bíblico. ¿Alguien me puede recordar? Conociendo al Dios verdadero. Amén. Y en el mes de enero entramos con otro estudio bíblico. ¿Cuál era? ¿Alguien se puede recordar? Por ahí lo publicamos en el Facebook. Que íbamos a hablar de la obra de Dios en personas comunes. Entonces, el primer sábado le tocó a nuestro hermano Miguel. ¿Alguien me puede decir de qué habló nuestro hermano Miguel el primer sábado? ¿De quién? De Adán y de quién más? Y de Eva. Amén. Así que vamos a pasar por ahí. Vamos a hacer una retroalimentación, ¿verdad? De lo que nuestros hermanos hablaron para poder entender un poco de lo que vamos a hablar en esta tarde. El huerto del Edén. Eso lo vemos al principio, ¿no? Cuando Dios crea a Adán y a Eva. Entonces, lo que vamos a ver en esta tarde,
Vamos a ver un poco de cuántos años vivieron estos personajes. Dice que el huerto de Edén, bueno, para entender un poquito mejor, vamos a entender cuál fue el huerto de Edén y por qué fue creado el huerto de Edén. Y la palabra misma nos dice que el huerto de Edén fue creado para nosotros mismos, para la humanidad. Fue creado para Adán y Eva. Y que la presencia de Dios estaba en el huerto del Edén. No había necesidad incluso de tal vez de doblar rodillas o de hacer sacrificios grandes, sino que la presencia de Dios estaba ya en el huerto del Edén. El huerto del Edén era un sitio donde la presencia de Dios estaba constantemente. Entonces, pero la palabra de Dios nos dice y nos enseña también que habían de dos tipos de árboles. Amén, ¿se acuerdan? Del árbol de la vida, del bien y del mal, y que viene Adán y Eva y pecan. Entonces, por ahí se ve la silueta de Adán y Eva comiéndose, muchos dicen que fue una manzana, pero no fue una manzana. Y dice la palabra de Dios que Adán vivió 930 años. Dice que del producto de ese amor nació Caín, ¿y quién más? Que esto lo estuvo predicando nuestro hermano Jonathan, ¿verdad? Dice que nació Caín y Abel, pero dice que la palabra de Dios que Caín mató ¿a quién? A Abel, ¿verdad? Pero producto de todo ese mal de Caín y Abel viene Adán y Eva y tienen otro hijo y fue llamado Set. Dice la palabra de Dios que Set vivió 912 años. Entonces, la generación de Set es la que vamos a estar viendo en esta tarde. No sé si se me está entendiendo más o menos ahorita, pero vamos a ir al árbol genealógico, por decirlo así, que la palabra misma nos enseña. ¿Puedes darle ahí otra vez? Muy bien, la palabra nos enseña que después de Set nace Enós. Enós vivió 905 años. Después nace Cainán, vivió 910 años. Después nace Mahalaleel, que vivió 895 años. Después Jared, que vivió 962 años. Y después dice la palabra de Dios que nació Enoc. Y ahí nos vamos a detener un poquito, porque es necesario poder hablar acerca de esta generación y nos vamos a detener ahí en Enoc. ¿Quién fue Enoc, hermanos? ¿Los que estudian la palabra? ¿Quién fue Enoc? Muy bien, dice la palabra de Dios que Enoc caminó ¿con quién? Puntualmente la palabra dice Enoc que caminó con Dios. Y por eso, si ustedes pueden ver, Enoc, todos sus antepasados vivieron de 900 años en adelante, otros vivieron 800, pero Enoc vivió 395 años. Ahora bien, los que hemos leído la palabra de Dios, ¿por qué Enoc vivió acá en la tierra 365 años? No tengan miedo de hablar. ¿Por qué vivió 365 años Enoc? Porque dice la palabra que Dios, que tanto fue el caminar de Enoc con Dios, que Dios se lo llevó. Dice la palabra de Dios que Enoc no vio muerte. Para entender mejor quién era Enoc, podemos ir al árbol genealógico de sus antepasados. Dice, ¿de qué generación proviene Noé? Estamos viendo que todos estos vienen de la generación de Set. Ahora bien, sigamos por ahí, démosle. Después dice que nació Matusalén. Ya han escuchado, ese nombre es bastante famoso. ¿Por qué? Porque Matusalén es el personaje, el hombre más longevo de la historia bíblica de todos nuestros tiempos, que vivió 969 años. Y por último, ya llegando casi a donde ya nace Noé, dice la palabra de Dios que nació Lamec. Pero ahí quiero hacer énfasis. Recordemos que esta es la generación de Set, pero hay otra generación que no hemos visto, que es la de Caín. Caín, Abel no tuvo generación porque su pobre hermano pues lo mató. Pero nace después Set. Y ahorita estamos viendo esas dos generaciones, ¿verdad? La generación de Set.
Después dice Lamec, este es el primo, o sea que este es el primo bueno. Porque la Biblia nos menciona después a Lamec, pero generación. Dios, sí, ahí está. La generación de Caín, ahí estamos con el Lamec, el Lamec malo, por decirlo así. Pero ahorita vamos a hablar del Lamec, el bueno, de la generación buena. Entonces dice la palabra que Lamec fue el padre de Noé. Y Noé es el personaje, la persona de la cual vamos a estar hablando esta hermosa y bella noche. Ya tarde, ya casi noche, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios que Noé vivió 777 años. Démosle por ahí otra vez. Muy bien, y aquí es donde nos vamos a ir y quiero que vaya a su palabra. Vamos a buscar Génesis capítulo 6. Es donde entramos ya a nuestro estudio bíblico. Saben, estudiando la palabra de Dios, y creo que esta es una historia muy, pero muy conocida por todos nosotros, el arca de Noé, y podemos decir que Noé fue dice la palabra que Dios halló gracia ante los ojos de Dios, ¿verdad? Noé halló gracia ante los ojos de Dios, que Noé fue justo. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos leído la historia, pero no quiero esta tarde enfocarme directamente en datos de cómo quizás fue construido el arca, cuánto exactamente medía el arca, cuántos pisos tenía el arca. Tal vez no enfocarnos mucho en eso, sino en el propósito que Dios tenía en la vida de Noé. Eso es lo que queremos estudiar en esta tarde. Dice la palabra en Génesis capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora bien, yo quiero por ahí, si ustedes se fijan en ese versículo, hemos señalado la última frase. Está ahí como más con negrito, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Con Dios caminó Noé. ¿Qué les hace recordar esta frase de lo que hemos visto hasta ahorita? Que esta frase lo podemos ver también un poquito más atrás en la vida de Enoc, porque justamente la palabra dice también que Enoc caminó ¿con quién? Con Dios. ¿Quién era Enoc? Prácticamente era el bisabuelo de Noé, ¿verdad? Ahora bien, esto me hacía pensar a mí que muchas veces la importancia, dejamos de lado la importancia de poder sembrar en nuestras generaciones. Y me hacía la pregunta yo, ¿qué estoy sembrando en mi generación? ¿Qué es lo que estoy sembrando yo en mi generación? Enoc, dice la palabra, que sobresalió tanto, que caminaba tanto con Dios, tenía tanta buena comunión con Dios, que Dios se lo llevó. Enoc no vio muerte. Si ustedes se fijan, Enoc fue un sobresaliente. ¿Por qué? Por caminar con Dios. Yo me imagino a un Enoc, porque si ustedes se fijan, solamente vivió aquí en la tierra 365 años, que para aquella época era bastante poco, o sea, era poco los años que había vivido. Pero yo me pongo a pensar que Enoc tenía tal vez planes aquí en la tierra, tal vez tenía propósitos en su vida. Yo pienso y quiero pensar que Enoc tal vez no se levantó una mañana diciendo, Señor, llévame. Porque los humanos fuimos hechos también para habitar la tierra, aunque seamos peregrinos, pero fuimos hechos para habitar la tierra. Pero dice la palabra de Dios que no caminó tanto y tenía tanta comunión con Dios, que Dios se lo terminó llevando. Entonces digo yo, Enoc quizás tenía anhelos en su corazón, tenía quizás propósitos en su corazón que ya quizás no pudo cumplir. Pero la importancia de poder estar bajo la cobertura de Dios, que más adelante, en sus generaciones, más adelante su propósito, el propósito que Dios tenía con Enoc no se dejó de cumplir y vino a cumplirse en Noé, porque prácticamente en el pasaje del capítulo 6, en el versículo
8 nos dice que Dios también caminó con Noé. Así que qué importante es poder sembrar en nuestras generaciones. Ahora bien, podemos darle ahí otro clic. Dice la palabra de Dios también que Noé, si ustedes se fijan en este pasaje bíblico, la palabra de Dios nos enseña Enós, por ejemplo, Enós y engendró hijos y hijas y engendró generaciones, ¿verdad? La palabra nos dice y nos enseña que todos estos, los antepasados de Noé, tenían hijos y hijas para que se multiplicaran sobre la faz de la tierra. Pero con Noé fue algo diferente. ¿Por qué? Porque Noé solamente tuvo ¿cuántos hijos? Tuvo 3 hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Y dice la palabra de Dios, dale otra vez por ahí, que tenía 500 años Noé cuando engendró a sus hijos. Pero ahora bien, ¿qué podemos aprender y podemos relacionar la crianza de estos 3 hijos con Noé? Si ustedes se fijan, Dios viene a hacer un plan perfecto en la vida de Noé, a pesar de que Noé solamente tenía ¿cuántos hijos? 3 hijos, no había engendrado más. No necesariamente Dios vio a Noé y dijo, este tiene bastantes hijos y voy a ver en él gracia y lo voy a usar para mi gloria porque tiene bastantes hijos. No, Noé solamente tenía 3 hijos. Y por ahí podemos sacar esa frase tan icónica que cuando tal vez andamos despechados con nuestros amigos, decimos no es la cantidad, sino es que es la calidad. Y acá lo podemos ver en la vida de Noé, que no era la cantidad, era la calidad que Dios había visto en el corazón de Noé. ¿Pero por qué? Si ustedes se fijan en el capítulo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si querés podemos darle otra vez por ahí. Y dice la palabra de Dios que Noé también tenía 600 años que cuando comenzó el diluvio. Pasamos a la otra diapositiva. Génesis capítulo 6. Ahora bien, aquí vamos a entender por qué Dios halló gracia en la vida de Noé. Dice el capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Y hemos señalado por ahí designio de los pensamientos. La maldad en aquellos tiempos, jóvenes, queridos adultos, niños que estamos acá, era impensable. Era una maldad corrompida, era una maldad que nacía desde lo más profundo de su corazón. La maldad de los hombres en aquel tiempo quizás no se podía describir. Y la palabra designio, por ahí estaba investigando que se refiere y quiere decir diseño. Es decir, que los hombres cada vez que se levantaban con un pensamiento de poder hacer la maldad. A ese punto habían llegado. Yo creo que ahora en día tanto no habemos así, que usted se levanta por la mañana, tal vez peca, pero usted sabe que está pecando y usted sabe que está mal y pide perdón. ¿O cuántos de aquí no piden perdón a Dios cuando pecan? Porque yo sí pido perdón. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos ese conocimiento de lo que es lo bueno y que es lo malo y que sabemos que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero en aquel tiempo la palabra nos enseña que la maldad era tanta que el designio de los pensamientos era de continuo solamente el mal. Es decir, los hombres se levantaban por la mañana pensando en hacer el mal. Y ustedes me preguntan, ¿sabían ellos que estaban haciendo? Sí, lo sabían. Y por eso aún más Dios los aborrecía. Y dice más adelante en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de, ¿qué dice? De violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino
sobre la tierra. Y si ustedes se fijan, por ahí hemos señalado la palabra corrompió, violencia, corrompida, corrompido. O sea, la palabra nos está enseñando acá y nos deja saber puntualmente que la maldad en aquellos tiempos estaba súper, pero súper elevada. Y es por eso que a mí me encanta lo que dice en el capítulo 6, lo que vimos anteriormente, que habla de que Dios halló gracia en la vida de Noé. A pesar de que Noé estaba viviendo en ese tiempo, a pesar de que Noé le tocó que mezclarse con la gente que estaba pecando en ese tiempo, Noé se mantuvo. Noé se mantuvo y halló gracia en los ojos de Dios. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Lucas 17 nos habla también, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. Acá Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27, también nos recalca, nos quiere decir este versículo de la palabra de Dios, que la maldad en esos tiempos estaba totalmente corrompida. El alma de los hombres estaba totalmente corrompida. Y por ahí, si ustedes se fijan, hemos señalado, comían y bebían. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la maldad o la violencia, en muchos países, por ejemplo, podemos ver que la violencia, la causa de la violencia muchas veces es el hambre. La causa de la violencia muchas veces es que no tienen que comer y salen a veces a buscar el pan diario. Y para eso quizás tienen que pecar y violentarse y pelear derechos. Pero la palabra de Dios nos enseña en el versículo 27 que dice que comían y dice y bebían. Entonces no era el problema en este caso, no era el problema de que no había comida, no era el problema de que no tenían vestiduras. Estaban en un tiempo donde Dios también les había proveído que comer, donde Dios les proveía vestido. Ese no era el problema de la violencia, de la maldad de los hombres. Y dice, se casaban y se daban en casamiento. Acá podemos ver también que la Biblia nos enseña que una de lo que más aborrece el Señor es que los hombres cambiaban de mujer como quien va a un restaurante. Y eso lo recalca la palabra, y se daban en casamiento. Después que se casaban, volvían a casarse con otras mujeres y eso a Dios no le agradaba. Entonces dice la palabra, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora bien, quiero dejar muy en claro, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña puntualmente y nos hace entender puntualmente que no importa la maldad, no importa el pecado, que no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, nosotros tenemos que mantenernos en comunión con Dios a pesar de la maldad, a pesar del pecado que estemos viviendo. La palabra nos dice puntualmente que hubo un personaje que se mantuvo dentro del pensamiento de Dios, se mantuvo dentro de la cobertura de Dios. Y nos habla puntualmente que no importa cuánto pecado hay allá afuera, no importa cuánta maldad hay allá afuera, es nuestra decisión si nos contaminamos de lo que hay afuera. Es tu decisión si te contaminas de lo que está allá afuera. Pero ese sí, más adelante podemos ver, y yo quiero recalcar ahorita cuánto tiempo estuvo Noé y su familia en el arca, y quiero que lo estudiamos. Démosle ahí otro clic, démosle otro. Muy bien, por ahí. Dice la palabra de Dios, y no lo vamos a leer porque si no nos vamos a quitar mucho tiempo, pero dice la palabra de Dios que ellos estuvieron dentro del arca muchos días, y lo vamos a ver cuántos días exactamente.
estuvieron ellos dentro del arca. La palabra de Dios nos enseña que Dios les ordena a Noé y a su familia, cuando terminan el arca, que entren. Todavía no había venido el diluvio. Dice la palabra de Dios que ellos entraron al arca y estuvieron ahí 7 días, que cuando ellos nomás entraron al arca, Dios viene y cierra el arca. No la cerró Noé, la cerró el Dios. Entonces dice la palabra de Dios que antes del diluvio, ellos estuvieron 7 días dentro del arca. Ahora bien, ¿cuántos días dice la palabra de Dios que duró el diluvio? Dice la palabra que duró 40 días y 40 noches. Ya llevamos 47 días que Noé y su familia estaban dentro del arca. Démosle otro clic ahí. Muy bien. Dice la palabra de Dios que después de los 40 días y 40 noches dejó de llover. Y dice la palabra de Dios que el agua comenzó a aquietarse. Estuvo ahí como que era un pantano el agua. Y estuvieron ahí, y eso fue 110 días. La palabra de Dios dice que fueron 150 días, pero hay que restarle los 40 días del diluvio, que se llenó la tierra de agua. Entonces fueron 110 días. Démosle otro por ahí. Y dice la palabra de Dios, por ahí está un parqueo, que el arca reposó en el monte de Ararat después de 110 días, después del que había llovido. Démosle otro por ahí. Y dice, por ahí está una montañita feliz, ya que comenzó a bajar el agua, ya las montañas estaban felices porque se estaban volviendo a ver. Entonces dice la palabra de Dios que después de 110 días, 74 días, después de 74 días, comenzaron a verse los bordes de las montañas por ahí. Démosle otro clic por ahí. Después de 74 días pasaron otros 40 días más y la palabra nos enseña que Noé, viendo que ya no llovía, viendo que las aguas habían mermado, dice la palabra de Dios que envía, démosle otro clic, un cuervo. No hay foto de otro cuervo, hermano, así que tocó el Angry Birds por ahí. Dice la palabra de Dios que manda un cuervo para ver si el agua ya había bajado. Y dice que el cuervo comenzó a irse y solo traía remitas frescas, es decir, que las aguas todavía estaban ahí. Entonces viene Noé y tuvo que esperar un poquito más de tiempo. Después dice que mandó una paloma, otro clic, no hay otra foto de la paloma, así que puse a Piolín. Así que dice la palabra de Dios que envió una paloma y dice que esa paloma sí traía una ramita seca, que eso quería decir que las aguas ya habían bajado. Démosle por ahí otro clic. Después de eso pasaron 50 días más. A los 50 días más que había sucedido eso, si ustedes se fijan, por ahí está un carro convertible. Es decir, que el arca Noé la convirtió en convertible porque le voló el techo. Entonces la hizo convertible a los 50 días porque Noé ya había pasado de cientos de días que había calmado, el arca había abordado en el monte de Ararat y dice la palabra que después las montañas comenzaron a verse, después comenzó él a enviar palomas y cuervos. Entonces viene y dice, no, ya se calmó el agua. Recuerden que la fabricación del arca, como les digo, no lo vamos a ver todo exactamente por el tiempo, pero recuerden que la elaboración del arca, dice la palabra también, que Dios solamente le hizo una ventana. Dato, ojo ahí al dato. Y dice también la palabra que no le hizo timón. ¿Por qué? Porque Dios era el que estaba guiando el arca. Ahora bien, démosle otro clic por ahí, hermano Yami. Después de estos 56 días que Noé viene y le quita el techo, que yo me imagino yo, que le quitó el techo por el montón de animales, acuérdense el montón de animales que ahí habían, el hedor, las pestes, el excremento que había, y dice la palabra de Dios que solamente había una ventana y que el arca estaba totalmente sellada. Me imagino que ahí habían gases de todo tipo. Entonces me imagino yo que cuando Noé viene y le quita el arca es como un alivio, ¿no? Es como un alivio, es como cuando estamos quizás dentro de un cuarto y viene o cuando vamos en el bus, ¿no? Y por ahí va un ingenuo y se tira un gasecito, ¿no? Lo que queremos es salir,
Entonces cuando usted sale del bus es alivio, porque ya no viene hueliendo todos esos hedores en el bus. Pero imagínense que en el arca, que habían cientos de animales. O sea, me imagino que ahí había un hedor fuerte. Todo lo que tuvo que pasar el pobre Noé. Démosle a la otra. Entonces, haciendo el conteo, más o menos, haciendo el conteo, esto lo podemos ver en la palabra de Dios. Usted lo puede ir a estudiar ahí, quietecitamente, ahí quieto y analizarlo, ¿no? Dice que desde que ellos entraron al arca hasta cuando el arca se parqueó por ahí, hubieron 157 días, más de cuando ya comenzaron a verse los montes y hasta que salieron fueron 220 días. Si hacemos esa sumatoria, ¿cuánto nos da? Démosle por ahí. Son 377 días aproximadamente que Noé estuvo dentro del arca. 377 días. A veces nos confundimos y pensamos, o hemos leído la historia, ¿no? Y decimos que solamente fueron 40 días y 40 noches. Bueno, me sucedió cuando estaba pequeño. Yo pensaba que Noé solamente había estado en el arca 40 días y 40 noches, pero no. 40 días y 40 noches fue lo que duró la lluvia. Imagínense 40 días lloviendo seguido, 40 días y 40 noches lloviendo seguido aquí en Aguachapán o allá en Santa Ana. O sea, con un día, con 3 horas, eso se inunda rapidísimo. No digamos 40 días, 40 noches. Entonces, por ahí hacía ese estudio yo, porque es importante poder saber esto. Ahora bien, yo me hacía esta pregunta. ¿Por qué? Porque yo veo a un Noé que escucha la voz de Dios continuamente. Y yo quiero recalcar algo antes del diluvio, la única persona que escuchaba la voz de Dios era Noé. Pero Noé tenía su familia, tenía sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, y también tenía sus nueras, una esposa cada uno, y también tenía a su esposa. Pero el único que escuchaba la voz de Dios, ¿quién era? Era Noé, antes de que ellos salieran del arca de Noé. Ahora bien, yo quiero llevarlos a la palabra de Dios ya cuando el diluvio ha pasado. Abran su Biblia allí y nos vamos ahí al capítulo 8. Versículo 15. ¿Lo tienen? Perdón, Génesis. Estamos en Génesis, ¿va? Génesis capítulo 8, versículo 15. Y miren, esto es lo que quiero que leamos puntualmente. Qué bendición la que Noé tenía para su familia. Dice la palabra de Dios. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, toda carne de aves y de bestias, todo reptil que arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan y por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Ahora bien, algo puntual acá en lo que dice en el versículo 15. Entonces habló Dios, ¿a quién dice? A Noé, únicamente a Noé. Pero más adelante dice, y edificó Noé, en el versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir
la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará, la sementará y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ahora bien, quiero que leamos el pacto de Dios con Noé. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos en el capítulo 9, y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Pero más adelante dice, lo vamos a saltar. En el versículo 8, yo quiero que usted lo lea ahí también. Y dice la palabra de Dios, y habló Dios a Noé y a quienes y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuosos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando hagan venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahí podemos ver puntualmente cómo Dios ya habla no solamente con Noé, sino también con los hijos de Noé, las esposas de los hijos de Noé y hasta con su esposa, porque en estos pasajes bíblicos podemos ver cómo Dios habla totalmente a ellos. ¿Qué nos quiere decir esto? Noé tuvo un trabajo muy, pero muy perpetuo. Ni siquiera me puedo imaginar el trabajo tan grande de poder construir un arca. Ni siquiera me puedo imaginar las burlas que en aquel tiempo la gente hacía a Noé. Porque también me pongo en el lugar, bueno, en el pensamiento de esas gentes en aquel tiempo. O sea, en aquel tiempo no había diluvio, no, las tierras estaban secas. Y de repente sale por ahí alguien y comienza a construir, dizque un barco sobre la nada. Aún sabiendo que desde mucho antes, desde años pasados, generaciones, no habían visto una sola gota de agua caer del cielo. Entonces yo me pongo en el pensamiento también de la gente y decir, pero ese era el pensamiento de los inconversos que no tenían fe. Ahora yo les puedo preguntar a ustedes, ¿tenemos fe nosotros en este tiempo aún? ¿Todavía tenemos esa convicción de que estamos esperando realmente al Maestro? ¿Todavía tenemos fe en que de veramente lo que nos dice las Escrituras es cierto? Y muchas veces en nuestra humanidad podemos incluso hasta dudar si que esta palabra de verdad existió, la vida de Noé, es que todo lo que las Escrituras dicen es verdad. Como pensamiento humano estamos propensos a tenerlo. Pero la historia de Noé a mí me dice y me recalca la importancia de permanecer caminando con Dios. Porque solamente así es que vamos a poder tener una vida victoriosa como la que tuvo Noé. Podemos ver el ejemplo más palpable en la vida de Noé. Ahora bien, yo me hacía esta pregunta: ¿qué estás heredando tú a tu generación? Porque
Noé heredó algo grandísimo en la generación actual que él estaba teniendo. Imagínense, yo me imagino a Noé, porque la palabra de Dios, como les digo, antes de que ellos salieran al arca, la única persona que escuchaba la voz de Dios perpetua era Noé. No lo escuchaban sus hijos, no escuchaban sus nueras, era Noé nada más. Entonces yo me imagino que los hijos de Noé tal vez tuvieron dudas, pero Noé seguía con su fe, seguía trabajando, seguía talando árboles, seguía dando órdenes, porque él sabía en quién estaba confiando. A pesar de las burlas de la gente, Noé siguió el propósito que Dios tenía con él. Entonces, más adelante podemos ver, cuando ya pasa todo este ajetreo, ver cómo el ejemplo de Noé, el ejemplo de la perseveración, causó gracia en los ojos de Dios, que ya viene Dios y hace que su familia escuche también su voz. Entonces yo no sé cuántos de acá están orando para que su familia venga a los pies de Cristo. Quizás solamente sea usted ahorita el que esté perseverando en los caminos de Dios. Quizás solamente sea usted el que viene a la iglesia. Solamente sea usted, quizás su esposa o su esposo, quizás no persevere. Quizás sus hijos no perseveren. Quizás sus nietos no perseveren. Pero la palabra de Dios nos enseña en la vida de Noé que es muy importante seguir caminando con Dios a pesar de la maldad, a pesar de lo que está ocurriendo allá afuera hoy en día, a pesar de las ideologías que están ocurriendo ahora en día, a pesar de que estemos propensos a caer en algún momento, a pesar de que la cosa esté dura, porque seguir en los caminos de Dios es duro. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo Dios tuvo ese propósito tan enorme en la vida de Noé. Y gracias a la perseverancia de Noé, gracias a la fe que Noé tuvo, gracias a que no se dejó mal influenciar por las burlas de esas generaciones, gracias a esa perseverancia que tomó de su mano a Dios, a que confió en aquel que le hablaba en las noches, que le hablaba en sueños, que ponía en su corazón, gracias a esa perseverancia, es que Noé pudo hacer que su familia también escuchara la voz de Dios. Esta es una gran enseñanza la que nos deja. Yo voy a invitar por aquí al hermano Itiel, no sé si qué me ha hecho por ahí. Hermano Itiel, no se fue quizás. Pablito, un músico siempre se bamba. No sé qué pasa ahí. Pero bueno, si hay por ahí, Cristian, con la guitarra, hermano, en nombre del Señor. Gracias a Dios que Cristian sobrevivió. Estamos. Se lo llevó al diluvio a los otros. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, es importante poder recalcar esto. La obra de Dios en personas comunes. La obra de Dios en personas comunes. La obra de Dios en personas como usted y como yo. Es todo. La obra de Dios en personas como usted y como yo. Que no tenga duda de que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. No tenemos que tener duda. Fíjense que ya para ir terminando la prédica, en el capítulo 9 podemos ver de Génesis, en el capítulo 9, cómo Dios habló como les digo, con la familia de Noé. Podemos ver también el pacto que Dios entregó a Noé, que ya no iba a destruir más la tierra con agua, nada más Dios le dijo con agua. Ahora bien, recalcar que Noé era una persona común y corriente. Más adelante habla que Noé, ya para ir terminando la historia, Noé se embriagó, uno de sus hijos se burla de él y él lo maldice, no directamente. Aplicación para nosotros. Más adelante vemos cómo Noé falla. Dios le había dado una gran victoria a Noé.
Dios le había dado una gran victoria por años, pero por años Dios le había dado el mandato a Noé de que siguiera construyendo el arca, porque iba a haber un gran diluvio sobre la faz de la tierra, porque la maldad se había corrompido, el corazón de los hombres se había corrompido. Pero yo quiero hacer énfasis en que no era una persona común. Y muchas veces tenemos ese mal concepto de poder endiosar incluso a los personajes de la Biblia, pero es que ellos fueron personas comunes como nosotros. Entonces la palabra de Dios nos enseña más adelante con este ejemplo, donde la palabra de Dios nos dice que Noé se embriagó después de que Dios le había dado la victoria. Imagínense, dice que la palabra de Dios que Noé, dice, labró la tierra, sembró vineros y se embriagó. ¿Qué nos dice esto? Que bajó la guardia. Después que le había dado la victoria, viene Noé y baja la guardia. Y dice que tanto fue la embriaguez de Noé que hasta se desnudó. Dice que estaba ahí en la campaña y se desnudó. Entraron sus hijos, uno de ellos se burló, pero hubieron dos que no se burlaron, que tuvieron compasión de él, lo arroparon, incluso taparon sus ojos para no ver su desnudez. Pero vemos que Noé bajó la guardia después que le había dado Dios esa victoria. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado así? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hecho un milagro? ¿A cuántos de nosotros a veces hemos comenzado a clamar porque se nos presenta una situación complicada y comenzamos a clamar porque el predicador nos ha dicho que solamente de rodillas vamos a pelear esas batallas, que solamente de rodillas vamos a ganar esas batallas? ¿A cuántos de nosotros se nos ha presentado una situación donde solamente el poder de Dios es el que puede hacer ese milagro? Yo creo que a todos nos ha pasado. Nos ha venido enfermedades, nos han venido problemas económicos. Ese es el diluvio que muchas veces nosotros enfrentamos. Nos han venido muchas veces pruebas donde tenemos que sacar esa fe que tenemos en Dios. Y de verdad venimos y venimos acá y nos ven casi que todos los días aquí en el altar orando porque queremos esa victoria. Viene Dios y en su misericordia nos da la victoria a cierto tiempo. A unos se tardan días, a otros se tarda el Señor meses, a otros el Señor se tarda años en darles esa victoria. El Señor en su misericordia, por la fe que ha visto en nosotros, nos da la victoria. Pero ¿qué pasa después de la victoria? ¿Qué pasa después que el Señor ha hecho ese milagro? ¿Qué pasa cuando de veramente el Señor viene y nos dice, aquí está lo que me has pedido por años? ¿Qué pasa después de ahí? ¿Bajamos la guardia como lo hizo Noé? ¿O seguimos caminando bajo el propósito de Dios? Por eso Dios me hacía esa otra afirmación, esa otra pregunta, perdón. ¿Estás caminando de veramente con Dios? Para que Él vea gracia en ti. Pero ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa realmente caminar con Dios? En aquellos tiempos podemos ver que no realmente era congregarse o estar directamente sentado en una silla. No realmente era ser una buena persona. Realmente caminar con Dios, de lo que podemos ver acá con Noé, es tener una comunión íntima con Él. Eso es realmente caminar con Dios. Usted puede dejar de venir a la iglesia. Y no estoy diciendo que congregarse sea malo, ojo. Usted puede dejar de venir a la iglesia puede cerrar sus puertas y poner allá un cartel, Jorge Hernández no es bienvenido acá porque se viste así, porque se viste así. Pero yo puedo seguir estando bajo la voluntad de Dios después de esas 4 paredes. Así que no se confunda, hermano, no se confunda, querido joven, que el letrero de una iglesia o las 4 paredes de una iglesia es caminar bajo la voluntad de Dios. Caminar bajo la voluntad de Dios significa encerrarme en mi cuarto una noche o un día o completo o todos los días si es posible y tener una comunión íntima con Dios. Si nosotros no tenemos esa comunión íntima con Dios,
¿realmente estaremos caminando con Dios? ¿Realmente estaremos caminando con Dios? Ahora bien, por último, Dios me hacía sentir esto en mí. Dios hará su obra en ti. Si tú caminas con Dios, no hay duda de que Dios va a hacer su obra en cada uno de nosotros. Le voy a invitar a que se ponga de pie, hermanos. La verdad que la historia de Noé, hay donde sacar muchísimo material. Por ahí estaba estudiando yo y le decía al Señor qué es lo que vamos a recalcar sobre la historia de Noé, porque para hablar de la historia de Noé, para poder aprender de la historia de Noé, necesitamos días enteros. Pero el Señor me hacía sentir eso, me hacía sentir y me decía a través de su palabra que la importancia de toda esta historia es poder caminar bajo la cobertura de Dios. Eso es lo que Dios me decía, y lo que me afirmaba después es que si nosotros caminamos bajo la cobertura de Dios, no hay duda de que Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Por ahí decía mi hermano Nelson, y quiero comentarlo así rapidito antes de que comencemos a orar, porque ya nos avanzó un poquito la noche. Quiero comentarles así rápidamente el breve testimonio, ¿verdad?, de lo que fue mi accidente. Pero fue prácticamente hace el lunes 16. El lunes 16 fue que venía de mi trabajo y venía yo en mi moto. Los que saben un poquito de mi vida saben que ya tengo bastante tiempo de estar viajando para mi trabajo. Yo trabajo hasta en Santa Ana y lo hago en mi moto. Y ese día pues yo ya he tenido accidentes anteriores. Por ahí me hacían la broma y me decían que soy un Terrier, de lo que están hablando hoy en día, porque dicen que soy un gato y que ya perdí 5 vidas. Pero no, ¿verdad? Eso, que Dios lo reprenda. He tenido varios accidentes, entonces a raíz de esos accidentes yo he aprendido a ser un poco precavido. Entonces yo hoy ya no ando loqueando mucho en la moto, ya no la acelero mucho. Uno aprende de los golpes de la vida, ¿no? Resulta que ese día yo venía tranquilito, fíjense, tranquilito venía yo en mi moto. Y la 210 comenzó a parar y se hizo tráfico. Entonces vine yo tranquilamente, yo frené y le dejé como 3 metros de distancia al pica que estaba delante de mí. Y yo dije, ya estoy aprendiendo. 3, 4 metros es una buena distancia. Me paré normal. Cuando de repente, de la nada, yo no les quiero decir que fue Dios en sí, pero no quiero afirmar eso, porque no sé, la verdad, solo Dios sabe qué pasó realmente en ese momento. Yo se los voy a contar y usted haga sus conclusiones. Normalmente yo en la moto no ando viendo los espejos, ¿verdad? Normalmente lo que lo hacen son los conductores que tienen el retrovisor aquí adelante. Los de las motos vemos los retrovisores, los espejos, nada más cuando cambiamos de vía, ¿verdad? Porque no tenemos un espejo acá para ver quién viene exactamente detrás de nosotros. Pero en ese momento que yo me paro, se me da por ver y hacer este movimiento del espejo para ver quién venía detrás de mí. Cuando de repente veo, no voy a decir el modelo del carro para que no lo vayan a buscar, venía un carro prácticamente a una excesiva velocidad a lo que es la calle, ¿verdad? Venía bien rápido y yo en cuestión de milésimas de segundo pensé y dije, este viene bien rápido, y en el ratito solo hice este movimiento para direccionar el timón de mi moto al lado izquierdo, ¿verdad? Cuando yo hago este movimiento sentí el impacto atrás. Yo no escuché ni chillidos de llantas, no escuché ni que gritaran ni nada de eso, sino que solamente escuché el impacto en mi moto. La moto salió chispada y detrás de la moto salí yo también chispado, porque
pegué en el bumper, en el capó prácticamente del Kia. Ay, ya dije el modelo. Pegué en lo que es en el capó con mi espalda. Entonces ese impacto hizo que me fuera para adelante y el pickup que yo le había dejado 3 metros de distancia, le pegué todavía con este pie en la parte trasera. Todavía le pasé pegando una patada para que no fuera solo yo lastimado. No, fue el impacto que me envió hacia adelante. De ese impacto reviré al lado izquierdo de la calle. Y fue ahí cuando otra vez impacté con mi pobre espalda, otra vez. Y fue que ya pegué también con el casco en el pavimento. Y eso fue el impacto, hermanos. Fíjense que si yo no hubiera hecho ese movimiento, era de ley, la ley física, era que yo tenía que haber terminado contraminado contra el carro que estaba delante mío. O sea, este accidente, hermano, era para que Coque quedara en dos. Quedar en dos. Y después que sucedió eso, me quise haber levantado, como todo típico motero, y mi moto, ¿dónde está? La moto estaba hasta lejos, ya estaba despedazada. No me pude levantar, sentí un ardor grandísimo aquí en la espalda. Y de repente, hermanos, ahí es cuando uno no entiende a veces cómo Dios actúa, fíjense, pero de repente en cuestión de minutos comenzó la gente ahí a quererme auxiliar. Incluso imagínense que llegó hasta un enfermero. Ahí en el ratito llegó un enfermero, como que Dios ya tenía preparado todo. Y me dijo, ¿me das permiso de revisarte? Y solo le hice este movimiento, yo ni hablar podía casi. ¿Dónde te duele? Me decía, y yo le hacía así con la manita aquí. La espalda me decía, yo le hacía así. Y me revisó, y me metió la mano. Y me dice, no quiero alarmarte, pero creo que estás quebrado, me dice. Ya me alarmó, dije dentro de mí. Y vine yo y como, yo no quería creer eso, hermano, pero sentía un dolor y no sentía los pies tampoco. Entonces comencé a tocarme yo también de valorudo aquí para ver si estaba de verdad quebrado. Y sí me sentía un bulto bien grande. Un bulto bien grande me sentía en la parte de atrás de la espalda. Y dije yo, estoy quebrado. Pero en ese momento solo le pedí al Señor así, rapidito, Señor, por favor, que no esté quebrado. Solo le rogué eso al Señor, que mi espalda no esté quebrada. Por favor, te lo pido, que no esté quebrada. Cuando estaba diciendo eso, solo me dijeron, ¿le podemos llamar a algún familiar? Sí, les dije yo. Y trajeron el teléfono que reviró, que de hecho es está algo quebrado. Reviró y lo andaba desbloqueado y le llamaron a mi mamá. Cuando ya le llamaron, fue que me dormí prácticamente, me desmayé. Ya desperté cuando ya iba en el hospital. Pero hermanos, yo lo que les quiero decir es que precisamente este accidente me ha dado una gran lección. Porque el primer accidente que tuve de muerte, por decirlo así, fue donde la moto no le pasó casi nada. Y yo salí bien golpeado porque el primer accidente me quebré el tobillo, me luxé el hombro, me quebré la clavícula y el montón de raspones, hermano. Y la moto, nada. Y este accidente fue para que yo quedara ahí y dijeran, aquí murió Jorgito Hernández. Y fue cuando la moto más quedó hecho trizas y fue cuando yo menos sufrí daños. Así que después, ya pensando ahí tranquilamente, dije, fue el propósito de Dios. Y precisamente antes de que comenzara a predicar, porque ya teníamos planeado con nuestros hermanos directivos que ya teníamos, eso lo hicimos a principios de enero, el plan de que íbamos a dar estos mensajes, y ya estaba de que este día yo iba a predicar. Entonces yo he hecho un análisis, seguí pensando y dije, es el propósito de Dios.
Y quiero, antes de quitarme, yo sé que ya no quiero irme con esto, hermano, pero el primer accidente que tuve, yo no estaba muy bien con Dios. No estaba muy bien con Dios. Venía a la iglesia y venía, déjame decirlo, solo por venir, o por llenar una silla, o por no alimentar el qué dirán de la gente, ¿no? Porque a veces nos pasa eso, que a veces venimos a la iglesia por presión social. A veces venimos a la iglesia porque nos invitan, o porque después de la iglesia vamos a ir a jugar fútbol, o porque después de la iglesia hemos quedado que vamos a ir a comer con nuestros amigos. Venimos a la iglesia solo por venir. Y en ese tiempo que me sucedió eso, yo se los puedo decir claramente, yo no había comenzado mi relación con Dios tanto. Y fue que salí más lastimado y el accidente no había sido tanto. Pero este año yo le hice una promesa al Señor y yo les decía a nuestros hermanos directivos que me llegaron a visitar la semana pasada. Yo le hacía una promesa al Señor y le dije: el año 2026 yo te quiero servir con fervor. Y no para que la gente diga, sino porque he reconocido que vine a este mundo y nací para servirle. Entonces, ahora puedo dar fe, hermanos, que cuando usted se somete más a Dios, cuando usted busca más a Dios, es cuando más vienen las pruebas. Y a mí ya me lo habían dicho antes, ¿verdad? Había escuchado esa frase tan famosa: cuando más buscamos a Dios, es cuando el enemigo está más queriéndote matar. Y quiero ya terminar con esto y comenzamos a orar, hermanos. Cuando iba ahí en el patrulla que desperté, solo desperté y comencé a levantar mis manos, y el policía que iba ahí me las agarró. ¿Le pasa algo? Me dicen. No. ¿Qué le sucede? Me dicen. Solo voy alabando a Dios, le dije. Le iba dando gracias a Dios por su fidelidad, por su grandeza, por su gran amor, por el propósito que yo sé que Dios va a cumplir en mi vida, por el propósito que yo he creído que Dios va a cumplir en mi vida. Y yo no sé si usted, pero yo creo que Dios tiene un propósito para mi vida. Y también creo que Dios tiene un propósito para su vida. Que no es casualidad que hoy estemos en este lugar. Que no es casualidad que hoy estemos hablando precisamente de la vida de Noé. No es casualidad, hermano. No es casualidad que usted haya dispuesto su corazón, su tiempo para venir esta noche y escuchar esta palabra y escuchar este testimonio. No es casualidad. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y si usted lo cree, yo le voy a invitar a que se ponga de pie esta noche y pueda levantar sus manos y pueda decirle al Señor: gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu grandeza, por tu amor. Desde el momento en que despierto, Gracias, Señor. mi vida está. Si se quiere unir con nosotros con esta alabanza, cantemos todos juntos. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. Yo cantaré una de Dios. Podemos decirlo una vez más. Yo amo tu voz. Me has guiado por el fuego, Tú cerca estás en la oscuridad. Te Conozco como Padre, como amigo que vida está. en la bondad de Dios.
Levante sus manos esta noche. Cantamos con fervor, Mi Señor. vida. Mi vida ha sido bueno. No tenemos dudas, Señor, que vas a seguir siendo bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, Yo cantaré. de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Una vez más. En mi vida ha sido bueno. Señor, gracias. En mi vida ha Con cada aliento yo cantaré. Tu fidelidad. Te adoramos, Espíritu Santo. Tu fidelidad sigue persiguiéndome todo lo que soy. Persiguiéndome. Levante sus manos ahí donde está y le damos gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, llega siempre, siempre a tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo y tus propósitos, Señor, son grandes para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esta noche hemos aprendido, Padre, y hemos recordado, Señor, si lo habíamos olvidado, que nuestra vida te pertenece, Señor. Si el enemigo quizás nos había hecho, Señor, sentir que no valíamos nada, Señor, que estábamos acá solamente porque fuimos una falla, porque fuimos un error, Señor. Hoy, esta noche, Padre, a través de tu palabra nos has enseñado que cada uno de los que estamos hoy en este lugar somos un propósito grande, somos un propósito enorme, somos tus hijos y tú vas a cumplir tu propósito en nuestras vidas. Que no importa cuánto tiempo pase, que no importa si tu venida todavía no es, vamos a seguir esperando en ti. Y mientras estemos acá, Señor, mientras tú nos prestes vida, Padre, tu propósito se va a cumplir en nuestras vidas, porque hemos decidido apartarnos del mal. Hemos decidido apartarnos de la maldad de la gente. Hemos decidido apartar nuestro corazón del pecado. Hemos decidido venir delante de tus pies. Hemos reconocido que tú eres nuestro Dios. Hemos reconocido que tú vas a hablar a nuestras vidas. Hemos reconocido, Padre, que tu presencia, Señor, es la que necesitamos, Padre, para seguir viviendo, Señor. Padre, ayúdanos a ser Noé, Padre, que puedan engendrar, Señor, en las generaciones, Padre, glorias que solamente tú das, Padre, victorias que solamente tú das, Padre. Permítenos tener ese espíritu, Señor. Permítenos, Señor, buscarte en la intimidad, Padre, allí donde nadie nos ve, Señor. Permítenos, Señor, doblar nuestras rodillas, Señor, y comenzar a tener de veramente una comunión contigo, Padre. No queremos ser como este mundo. No queremos seguir, Señor, este sendero de este mundo. Queremos ir contra la corriente, Padre. Queremos que tú nos guíes, que tú seas el capitán de nuestra barca, Señor. Permítenos, Espíritu Santo, estar dentro del arca, Señor. Por tu gracia estoy. Espíritu Santo, permite, Señor, que nuestra vida, Señor, sean, Señor, ejemplos, Padre, ejemplos perpetuos de tu amor, ejemplos perpetuos, Padre, de los propósitos que tú tienes, Señor. Obra en la vida de cada uno de los jóvenes que estamos hoy en este lugar, Señor.
En el nombre de Jesús, obra en sus corazones, obra en sus vidas, Señor. Obra, Padre, de manera especial. Llénalos con tu presencia, llénalos con tu poder. Que seas tú, Señor, obrando de manera especial. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. Haz algo grande en esta generación, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria y la honra, Señor, te pertenece, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Cante con nosotros. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, por la vida, Padre, que nos permites. Espíritu Santo, gracias, Señor, por lo que has puesto en nuestro corazón esta noche, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tratar con nuestra vida, Señor. tu presencia conmigo no va. Gracias, Espíritu No Santo. voy a ningún lugar. No quiero ni Comienza a arder, Padre, en la vida de aquel, Señor, que anhela que tu presencia entre, Padre, en su corazón. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a Comienza a arder, Espíritu Santo, de manera especial. Comienza a arder de manera especial en el nombre de Jesús. No se conforme, no se conforme. Aleluya. El Señor tiene cosas grandes para nuestras vidas. No voy a Espíritu Santo, toma tú el control. Toma tú el control, Señor. Toma tú el control. Espíritu Santo de Dios, toma tú el control, Señor, en este momento. Y comienza a ministrar, Señor. Comienza a orar, Padre. En el nombre de Jesús, comienza a orar, Señor. Comienza a orar, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Tu poder se puede sentir esta noche, Señor. Tu poder se puede sentir, tu presencia está aquí, Señor. Restaura los corazones esta noche, Señor. Restaura el corazón de aquel que está pidiendo perdón esta noche, Señor. Aquel que está pidiendo perdón, Señor, restáuralo esta noche y abrázalo, Padre. Aquel que ha pedido, Padre, unción de lo alto, Padre, en el nombre de Jesús, visita, Padre, su vida esta noche, Padre, y vuelve a activar su vida, Padre. Aquel que está pidiendo fuego en su corazón, Padre, vuelve a reactivar ese fuego, Padre, en su corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, quebranta los corazones, Padre, esta noche. Quebrántanos, Espíritu Santo de Dios. Quebrántanos esta noche a todos, papá. Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra, Padre, en el nombre de Jesús. Llénanos a todos, Padre. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Amén. Y amén. No me quiero quitar, hermanos, antes de todo, de darle las gracias por sus oraciones, hermanos. Créanme que ha sido sus oraciones y el poder de Dios para con mi vida. Así que, hermanos, estoy muy contento de verles acá, de ver que la juventud Damasco está cada vez creciendo, no solamente en cantidad, sino en calidad. Amén. Que su espíritu crezca cada día más. Y sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante. Y muchísimas gracias de verdad por sus oraciones. Dios les bendiga. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor esta noche, hermano, por todo lo que Él hace, lo que ha hecho.